clase virtual debido a que habían rumores de bloqueo, bueno, para no perjudicarnos. Para la clase de hoy estaba planificado que ustedes tengan una actividad que es la resolución de un caso. Entonces, se les va a dar las pautas y esta resolución debería ser, si hubiera sido presencial la clase, hoy mismo entregar el avance de esta investigación. Les voy a explicar un poco en qué consistía. Hasta este momento ustedes han visto ya los conceptos básicos y las clasificaciones establecidas de lo que eran los cationes, ¿no? Hemos definido que los cationes eran todos aquellos positivos. También se ha visto la clasificación. Si nosotros quisiéramos determinar la presencia de un catión, primero habría que ver a qué grupo de los reactivos generales está presente, ¿no? Para eso también han definido ustedes y hasta inclusive han hecho un mapa conceptual grupal realizando los 5 grupos con sus 5 reactivos característicos para cada grupo. En la clasificación de cationes eran 5 grupos, que eso también ya está bien fijados en conocimientos teóricos. Justamente para hacer este estudio de caso de la clase de hoy, tienen que tener los conocimientos de ese mapa conceptual. Inclusive en el video hasta había un ejemplo, ¿no? Cuando se quería identificar plata. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy? Van a reunirse igual en sus grupos. Obviamente no voy a recoger hoy día esa tarea porque va a ser difícil virtualmente que ustedes puedan comunicarse con todos los de los grupos. Les voy a dar hasta el día miércoles, hasta las 12 del mediodía. Hoy día voy a generar la tarea en la tarde o a más tardar más un momento. Solamente tienen que leer, está en su plataforma, es un estudio de un caso, ¿no? Y hay 2 puntos que quiero que ustedes resuelvan. El primer punto les dice el objetivo de aprendizaje. Leyendo un poco el estudio de caso, es un estudio bastante importante y llamativo. Les habla de un caso de una intoxicación, ¿no? Les habla de un lugar que las personas aparecen con algunas características típicas de intoxicación por metales pesados, ¿no? Pérdida de embarazos, algunas alteraciones en el sistema nervioso central, etc. En ese estudio de caso que está en la plataforma, les dan un pequeño resumen de cuál es el problema, ¿no? Es un lugar que la gente toma esa agua y hasta incluso les dicen que se bañan en ese lugar, las personas del lugar, y se ha visto que hay este tipo de características en la población, ¿no? Ahí también se les sugiere y se les dice que podría ser, sospechan que podría ser porque hay una planta metalúrgica, entre paréntesis les he puesto plomo, ¿no? Que se sospecha que hacen algo con plomo en esa planta y que la gente, y desechan clandestinamente a ese río, ¿no? Entonces la gente consume y aparecen estas alteraciones. En la segunda parte del estudio de caso, les dicen que llevan 3 muestras de 100 ml de ese lago o ese río a la Facultad de Bioquímica, específicamente a Química Analítica 1, donde ustedes están, para que ustedes al final den una respuesta de si hay o no contaminación con metales pesados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Primero identificar su objetivo, ¿no? El objetivo será, cada grupo va a hacer su objetivo específico. Les puedo dar aquí una pequeña ayuda. ¿Ustedes qué van a determinar? Identificar si en la muestra presente hay restos de plomo, ¿no? Otro grupo hará otros objetivos similares. Ese es su objetivo como analistas, ¿no? El grupo se va a reunir. Hubiera sido bien que hoy día nos reunamos, pero bueno, por la sospecha del bloqueo hemos levantado y lo hemos hecho virtual, pero ustedes se van a reunir en otro momento o virtualmente, como quieran. Ya cuando son 10 personas es mucho más fácil, inclusive pueden hacerse un grupo de WhatsApp o un grupo de Meet, etcétera. Se reúne el grupo y va a definir su objetivo. Y segundo, que es lo que más me interesa, les dicen que en un PowerPoint coloquen el objetivo que ustedes van a hacer y en ese PowerPoint también que hagan un esquema. Ustedes como analistas, ¿cómo harían su esquema para determinar si ha sido positivo o no a la contaminación de este metal pesado, que en este caso es plomo?
Obviamente ustedes ya saben qué sería, a ver, alguien del grupo que quiera ganarse puntos, ¿qué sería lo primero que tendrían que hacer para verificar si es plomo? Podríamos ver la densidad, comparar, sacar con el método para calcular la densidad. Podría ser la densidad, pero ya en la parte química, han hecho ustedes su Podemos poner estado ácido biológico. clorhídrico para ver si Exacto. reacciona con el grupo A. Exacto. Lo primero que sería en su esquema, ustedes van a hacer un esquema así bonito, ya saben también etapas de un análisis cuantitativo, se pueden basar ahí. Lo primero tendría que ser recepcionar la muestra, ver que no esté contaminada, que esté en buen estado. Segundo, como dice Dalia, lo más importante sería ver a qué grupo corresponde. Si se sospecha que es plomo, tendrían que revisar, ahí dice, ¿no? Inclusive con todo el material que ustedes tengan, tendrían que revisar si el plomo a qué grupo pertenece y si da positivo. Ustedes en su investigación van a suponer que da positivo a plomo, ¿no? Entonces, si da positivo a plomo, tendría que dar positivo a ácido clorhídrico, y con el ácido clorhídrico, ¿qué sería su compuesto que debería dar positivo? Cloruro de plomo. Cloruro de plomo, perfecto. En la segunda parte, ustedes todavía no saben reacciones específicas del plomo. Yo les voy a dar aquí una pequeña ayuda. El plomo, ya en los reactivos específicos, y esto anótense porque no está en ningún lado, da 3 acciones o 3 reacciones positivas. Da positivo con el yoduro de potasio, da positivo a color amarillo, formando lo que va a ser el yoduro de plomo. Da positivo con el cromato de potasio, dando un precipitado también amarillo de cromato de plomo. Y da positivo con el ácido sulfúrico, dando un precipitado blanco cristalino, formando el sulfato de plomo. Con esas 3 reacciones, ustedes ya perfectamente podrían definir su caso, ¿no? Tienen que hacer su esquema, su reactivo, bueno, ya harán su esquema en formato que ustedes quieran. Lo más importante, ubicar al plomo en uno de los 5 grupos, y segundo, realizar obviamente la parte de las reacciones específicas que ya les he aquí colaborado. 3 reacciones suficiente, y ahí en su conclusión el grupo hará la conclusión de cómo informar. Aquí estamos suponiendo por todas las características que el metal pesado es plomo, ¿no? Entonces, les he ayudado yo con 3 reacciones específicas. Yoduro de potasio da positivo, precipitado amarillo de yoduro de plomo. Cromato de potasio da positivo, también amarillo, con la formación del cromato de plomo. Y con el ácido sulfúrico da positivo, la formación de sulfato de plomo. Con eso ya tienen todo. Entonces, tienen que hacer 2 diapositivas. En la primera diapositiva, el objetivo. Se reúne el grupo y define su objetivo. Y en la segunda, su esquema. Ustedes ya en el laboratorio de analítica como analistas les llega la muestra y cómo podrían hacer su esquema para determinar si es positivo o no. Yo ya les estoy dando la pauta de que por los rasgos del contexto y todo eso es positivo para plomo. Entonces tienen que hacer reactivos generales y reactivos específicos, estos 3 que yo les sé. Obviamente ustedes pondrán el precipitado y pondrán ya la nomenclatura correspondiente, ¿no? Ustedes buscarán y verán cómo se escribe el yoduro de plomo, el cromato, etcétera, ¿no? Y esas diapositivas voy a habilitar yo para que suban a la plataforma. Para todos va a estar habilitado, pero solo quiero que suban uno de cada grupo. Solo tiene que haber 14 presentaciones en PowerPoint. Las presentaciones en PowerPoint máximo en 2 diapositivas. En una suficiente para hacer un esquema. Esa era la actividad que deberíamos haber hecho hoy en clase. Hoy día deberían hacer el contenido de la diapositiva, yo revisar y simplemente pasar a limpio para el miércoles. Pero bueno, no ha habido la opción de que sea presencial, la van a hacer ustedes, se van a reunir ustedes en algún momento que quieran, y el día miércoles, por favor, solo uno por grupo, ¿no? Si bien va a estar habilitado para que suban todos, definan ustedes quién del grupo va a ser el representante para subir. ¿Dudas, preguntas de esta pequeña tarea que es un estudio de caso real? Bueno, también no se olviden que en la diapositiva pueden hacer, bueno, excepcionalmente pueden hacer 3 diapositivas, una donde estén todos los nombres, el nombre del grupo, los componentes. En la otra, el objetivo de la
de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que van a determinar o identificar ustedes? Y la tercera, que es la que más me interesa, es el esquema. Entonces, hasta el día miércoles a mediodía tienen tiempo para entregar esta tarea y solamente, si bien va a estar abierto para todos, solamente tienen que subir 14 presentaciones, una por cada grupo. Ahora, cuando se reúnen, etcétera, pueden aprovechar ahora que hay unos minutos o pueden definir ustedes cuándo se van a organizar para reunirse. Entonces, esa era la actividad. Les quería dar esta pequeña ayuda para su trabajo y nos veríamos conmigo el día viernes ya de manera presencial para dar algunas pautas. Ahí también podemos revisar un poco las tareas, pero hasta el día miércoles es un trabajo bastante sencillo, una diapositiva con el esquema que lo pueden resolver en 10 minutos. Si no hubiera más preguntas, les dejo, aprovechen estos minutos que tienen para realizar. Kimberly. Doctora, buenos días. Una pregunta, solo para los reactivos específicos, solo tenemos que hacer con esos reactivos que nos dijo, ¿no? Solo con eso. Si quieren buscan otros, pero yo ya se los he investigado, estos 3 que son los más usados, digamos, ¿no? Por ejemplo, con el yoduro de potasio es el famoso lluvia de oro, ¿no? Que es conocida específica para determinar plomo. Si ustedes ven otros más, pueden hacerlo, pero estos 3 son ya... No me interesa mucho la parte de la reacción química, sobre todo el precipitado formado, lo que más me interesa. Porque en el examen yo les voy a preguntar reactivo y precipitado. Hace unos años preguntaba toda la reacción química, pero era un caos, ¿no? Entonces ahora es reactivo y precipitado formado, lo que más me interesa. Doctora, dijo que en la primera diapositiva solo es necesario el nombre del grupo, ¿no? O los integrantes también. Los integrantes más, como esto lo van a subir uno por grupo, yo ya sé los integrantes, lo que pasa es que en esta última clase creo que ha habido algunas modificaciones, ¿no? Ya me pasó igual Pamela, pero verificaremos con en las diapositivas ya pongan todos los integrantes del grupo, obviamente que están trabajando, con los cambios que han hecho. Algunos grupos no han cambiado, pero algunos sí han cambiado, han aumentado, han disminuido, etc. Entonces, una diapositiva con el nombre del grupo y los componentes, la otra con el objetivo de aprendizaje y la tercera, que es la que más me interesa, el esquema para la identificación. El estudio de caso está ahí en la plataforma, léanlo, es un estudio bastante interesante. Y ya el esquema de identificación, que es la parte química, ustedes la realizan. Bueno, si no hubiera más preguntas, voy a ahora mismo hacer la generación de la tarea, recalcando, ahorita han venido 100, son 150 le dije eso a Pamela, ¿no? Traten de no faltarse porque tenían que presentarme hoy día. Pero bueno, viendo la situación, les voy a dar hasta el miércoles. Solamente 14 presentaciones tienen que estar en esa tarea que voy a generar. Cuidado que los 50 que no hayan venido suban sus presentaciones individuales, no sirve, se va a hacer un caos. Indíquenles a sus compañeros que no han venido hoy que solamente uno por grupo tiene que subir. Va a estar libre para todos, pero solo uno del grupo. Rosario. Doctora, disculpe, es que MED solamente acepta 100 personas y muchos de mis compañeros justamente en el grupo están diciendo que no pueden ingresar. Voy a ampliar entonces, hay que hacer dos simultáneas, ¿no? Ya, no importa, porque hoy día, por ejemplo, esa actividad que iba a hacer ahora en clase, no la voy a hacer justamente también algunos tal vez ni se han enterado. Infórmenles, reúnanse ustedes, seguramente tienen alguna actividad presencial que la van a tener que hacer, ahí pueden aprovechar. Este esquema es sumamente sencillo, necesitan 10 minutos a 15 y uno que haga las diapositivas. Entonces, infórmenles ustedes. La participación de esta actividad va a ser hasta el día miércoles. Entonces, me dicen que algunos grupos, por ejemplo, que no todos trabajan. Si no todos trabajan, no tienen por qué ponerse al grupo también. Ustedes, todo el grupo evalúa. Si hay alguien que realmente no trabaja y no aporta nada al grupo, también lo puede sacar del grupo, ¿no? Entonces, organícense ustedes y hasta el día miércoles van a poder presentar esta pequeña tarea que es ese estudio de caso. Bueno, si no hay más preguntas, aprovechen los que quieren estos momentos que todavía tienen y los que no, bueno, en algún momento que se vean presencialmente, también pueden hacer sus propios grupos virtuales, ¿no? Ahora es tan fácil hasta con WhatsApp.
Se reúnen en el grupo que son máximo 10 y realizan la tarea en unos minutos. Eso sería todo. Por favor, el viernes traten de no faltarse. Vamos a revisar un poco esta tarea y vamos a dar algunas explicaciones. También voy a subir el video de aniones que tienen que revisarlo. Es un video bastante cortito para el día viernes. Si no hubiera más preguntas, nos vemos el viernes. Que tengan buen día. Buen día, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Dalia. Juliana. Dime, Juliana. Creo que Juliana tenía una pregunta. El miércoles no vamos a pasar entonces. No, el miércoles no. O sea, la tarea es hasta el miércoles. Los días de teoría son lunes y viernes, ¿no es cierto? Hasta el miércoles es lo que tienen para ustedes hacer su tarea hasta mediodía. No vamos a pasar clases. Las clases son lunes y viernes, la clase teórica, ¿no? Entonces, directamente hacen su tarea, lo suben a la plataforma hasta el miércoles, una por cada grupo, y el viernes ya nos vemos. Para el viernes, lo único que tienen que hacer ahorita es revisar un video que yo les voy a dejar de aniones y nada más. Pamela. Doctorita, disculpe, buen día. Y con respecto a los grupos prácticos, mañana normal. Mañana van a pasar los dos grupos. Van a pasar de 12 a 1, de 12 a 12:45 el grupo A, y de 12:45 adelante va a pasar el grupo B. La práctica es súper cortita, entonces así nos vamos a dividir. El día jueves, bueno, no es día del maestro, no vamos a pasar clases, seguro nos van a dar tolerancia, pero el día martes sí. Y también el día martes me tenían que presentar sus informes, ¿no? Entonces el martes todo normal. De 12 a 12:45 el A y de 12:45 adelante el B. No tienen nada que traer porque es una clase demostrativa. No tienen que traer material de limpieza, lo que sí tienen que traer es guardapolvo y tal vez guantes, ¿no? Después yo voy a traer todos los materiales. Entonces, mañana se estaría presentando todos los informes, doctora. De la 1 a la 4, ¿no? Lo que habíamos quedado, de la 1 a la 4. Y los del día jueves no creo que pasemos porque el jueves es día del maestro, entonces seguramente nos van a dar libre. Ya, doctorita, estoy bien, No, gracias. todavía no es, ¿no? Es el 4. A ver, ¿qué día es el jueves? Vamos a ver ahorita. Sí, el jueves posiblemente nos den libre a nosotros, ¿no? Entonces solamente sería el martes. El martes ya tenían que presentar sus prácticas, ¿no? Sus informes. Solo habíamos quedado 4 informes con ustedes, solo de los 4 que hemos visto, y eso tendrían que presentar. Doctora, para el Sí. esquema, ¿tiene que estar solo reactivos específicos o reactivos generales también? Todo. Para el esquema tiene que estar absolutamente todo. Hasta pueden hacer una pequeña introducción. Acuérdense que hemos visto en teoría manejo de las etapas de un análisis cuantitativo, ¿no? Pueden hacer algo similar, pero lo que más me interesa en este esquema son reactivo general, cuál van a utilizar y cuál daría positivo, y reactivos específicos, que bueno, esa era la idea que investiguen, pero yo ya les he dado las pautas, ¿no? Y luego, obviamente, resultados, cómo van a informar, qué van a decir en su muestra. Acuérdense que hemos visto algo parecido, ¿no? Tal vez con martes analíticas, pero hemos visto lo del venado, ¿no? ¿Se acuerdan? El venado en el caso del venado era mucho más complejo porque la muestra no era líquida, era sólida, y había que homogenizar, había que calcinar. Cuando es una muestra líquida es mucho más fácil, ¿no? Directamente a la muestra líquida tú le realizas las reacciones correspondientes o la técnica correspondiente. Entonces, ustedes pueden idearse un esquema, pero en el esquema lo que más me interesa obviamente es la parte analítica. Reactivos generales, a qué grupo corresponde y cuál les daría positivo. Reactivos específicos que ya les he colaborado y obviamente resultados y conclusiones, ¿no? En las conclusiones ustedes dirán, dio positivo a plomo, por lo tanto se confirma que hay una contaminación, etcétera, ¿no? Lean el estudio está en la plataforma, es un estudio de caso bien interesante. Respecto a eso, ustedes hagan como una simulación que ustedes están realmente haciendo esta determinación en laboratorio, ¿no? ¿Cómo responderían como analistas? Bueno, eso sería todo. Cualquier consulta igual me la pueden hacer. Mañana tenemos práctica. Los que tienen alguna duda del esquema igual me pueden consultar ahí. Doctora, una pregunta.
Entonces, Dígame. los del jueves entregaríamos de esta semana a la siguiente A todos la los informes. siguiente. A la siguiente. Y el trabajo también que teníamos que presentarle, ¿no? Lo que estoy agarrando de mis compañeros. Exacto. El día que nos veamos. Ya, muchas gracias, doctora. Está bien. Hasta luego, entonces, que tengan buen día. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, que tengan buen día.